Pues mira, pues te voy a hacer una pregunta que esa, me acuerdo, estaba leyendo y nada más empezar, me resultó curioso, ¿no? Porque tú dices que hay que levantarse del sillón y del ordenador, hay que levantar el culo y bueno, y hay que salir a investigar, ¿no? Y yo creo que poca gente lo hace hoy en día. Sí, porque han cambiado un poco las cosas. O sea, con la llegada de Internet nos dio la impresión de que ya podíamos acceder a todo el conocimiento universal sin mover el culo del sofá de nuestra casa Claro. a través de la pantalla, y no es verdad. La inmensa mayoría, más del 90% de las publicaciones especializadas en temas paranormales y en cualquier otro aspecto de la cultura o de la ciencia, no están escaneadas. Entonces, Internet aparece a finales de los 90, principios de los 2000, es cuando se empieza a popularizar, pero queda todo un bagaje de conocimiento que no está en Internet, que no está digitalizado, y Ta- en casos además como el de Vallecas se nota un huevo, porque cuando el caso Vallecas se convierte en un mito y llega a Internet, es a partir de los años 2000, claro. y toda la información anterior que hay, los artículos que se publicaron, las investigaciones, los estudios que se hicieron más cerca en el tiempo, no que se hicieron 30 años después, sino que se hicieron el mismo año, 2 años después, 3 años después, cuando estaban ocurriendo las cosas, la inmensa mayoría de la gente no tiene ni idea de toda esa información, porque no se molesta en ir a un lugar que se llama hemerotecas, Claro, que es un sitio muy chulo, donde están todos los periódicos, y la todas las hemeroteca revistas. física, claro. Claro, claro, y ahí están digitalizados, te puedes ver las Más Allá, las Año Cero, las Enigmas, todas las revistas de los años 90, cuando ocurren casos como el de Vallecas, y claro, si no te tomas esa molestia, pues tienes que nutrirte de la información actual, que está publicada en un 99% por gente que jamás pisó la casa de Vallecas, que nunca estuvo allí, que se limitan a hacer un eco de cosas que han leído o que han visto en otros vídeos anteriores. Pero eso pasa con todo lo demás. Y en cuanto a lo que dices de que yo soy partidario de mover el culo, claro, en el mundo del misterio se dice que hay distintos tipos de analistas o de estudiosos, que son los compiladores, que son esas personas que recogen grandes bases de datos, que leen muchos libros, que hacen estudios estadísticos y demás, como los analistas. Pero los encuestadores somos las personas que preferimos ir al lugar en tiempo real, digamos, ¿no? Ver al testigo cara a cara, ver, no solo escuchar lo que te cuenta, sino poder ver cuál es su expresión corporal, poder acudir al lugar donde supuestamente ha aterrizado un ovni, poder visitar, ver cuál es la distribución de la casa donde supuestamente se produce el poltergeist, o sea, tocar el terreno, ¿no? Oler. Y yo creo que la diferencia fundamental está en el sentido del olfato. O sea, tú puedes ver, puedes escuchar muchas cosas por internet, pero oler el miedo, oler las sensaciones, eso solo lo puedes hacer cuando estás sobre el terreno. Entonces yo respeto muchísimo a los analistas, a los compiladores, etcétera, pero yo he elegido una opción desde que empecé en estos temas, que es el trabajo de campo, y es lo que llevo haciendo toda la vida. Entonces yo prefiero hacerlo así. Claro, y yo supongo que eso tiene obviamente sus recompensas, es un esfuerzo con recompensas, porque vas a tener más información que el que lo hace desde el ordenador. O sea, eso está muy claro. Claro, los analistas y los encuestadores y los compiladores dicen que nosotros podemos ser más subjetivos, ¿no? Porque se pueden establecer vínculos emocionales, y tienen razón. En algunos casos se pueden establecer vínculos emocionales con los testigos, podemos ser susceptibles de ser sugestionados por el ambiente. Entonces ellos defienden que eso a ellos no les ocurre, porque ellos, como no tienen contacto con el testigo ni tienen contacto con el lugar de los hechos, pues ellos no se van a sugestionar, ¿no? Ellos son más empíricos, son más objetivos, dicen. Yo respeto ese razonamiento, y además soy consciente de que a veces ocurre. De hecho, yo tengo una máxima que para mí es radical, y es que cuando yo detecto que se están estableciendo lazos afectivos con el testigo, yo dejo la investigación. A mí me ha pasado en varias ocasiones, cuando son casos muy complejos que pueden llevar meses o años de investigación, incluso
tienes al testigo, ¿no? Al protagonista de los supuestos fenómenos y resulta que es una persona súper maja, que terminas estableciendo una amistad. Yo soy consciente de que a lo mejor no voy a ser objetivo a la hora de llegar a una conclusión sobre si el caso es real o es falso o es una confusión. Entonces yo en esos casos dejo la investigación, dejo de tratar a esa persona como un testigo, dejo de intentar aportar una explicación a ese suceso, porque ya soy consciente de que hay lazos afectivos. Me pasó, por ejemplo, con el caso de Próspera Muñoz. Siempre pongo este ejemplo, es que Próspera Muñoz, una de las abducidas, de las protagonistas de una supuesta abducción ovni más famosa de la historia de España, joder, es que es un cielo de señora, es que es una persona entrañable. Entonces, después de muchos años de tratarla, yo además hice muchas cosas en la investigación del caso de Próspera Muñoz. O sea, recuerdo que llegué a encontrar hasta sus notas del colegio de cuando ella estudiaba en los años 30 en el archivo histórico de la Administración Civil en Alcalá de Henares, ¿no? O sea, que me lo ocurre mucho. Pero yo un día me di cuenta de que yo no iba a ser objetivo valorando el caso de Próspera. Entonces, a mí el caso de Próspera Muñoz ya no me interesa como un caso ovni, porque yo reconozco que estoy totalmente enamorado de Próspera Muñoz. O sea, o me pasó con Paco Padrón, por ejemplo, exactamente igual. Entonces yo creo que los encuestadores podemos ser conscientes de esa limitación y o bien mantener las distancias emocionales, o si llega el caso, pues dejamos paso a otros analistas o a otros investigadores y reconocemos que ya hay una implicación afectiva, ¿no? Que hay una implicación emocional y no pasa nada. Hay millones de casos para investigar. Como antes te decía, yo he investigado sobre el terreno muchos casos de poltergeist, muchos casos de poltergeist con intervención policial, con intervención de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, o de los Mossos de Escuadra, o de la Archancha, o de la Policía local, en fin, muchos. En algunos casos me he llevado una sorpresa. Cuando yo llegaba a un caso con una opinión preconcebida y los funcionarios de policía me daban una versión muy diferente, ¿no? Por ejemplo, me pasó con las caras de Belmez. Yo con las caras de Belmez hay colegas que consideran que investigar las caras de Belmez es ir a la casa de las caras a hacer psicofonías. A mí eso no me parece que sea investigar. Yo no creo que vayas a descubrir si las caras son un fraude o no porque hagas psicofonías o porque hagas psicoimágenes. Entonces yo he hecho otras cosas. Cuando iba a las caras de Belmez me dedicaba a tomar medidas de las caras en relación a puntos de referencia como la pared o las puertas para ver si lo que contaban de que si se desplazaban era real o no. Bueno, yo hacía otras cosas y una de las cosas que hice fue irme a la Guardia Civil para ver si realmente aquella cosa que contaban Iker y Lorenzo de la Operación Tridente tenía peso, si realmente hubo una conspiración para callar las caras de Belmez. Yo siempre he pensado, mi conclusión es que las caras de Belmez eran un fraude. Y además creo que sé quién lo hizo, cuándo, cómo y por qué. Pero quería conocer la opinión de los guardias civiles. Entonces yo empecé a rastrear la pista de la Guardia Civil en Belmez. Me fui primero a la oficina de la ORIS en Madrid, que es la Oficina de Relaciones Informativas de la Guardia Civil, y allí me dijeron que no conservaban ningún informe, ningún expediente, nada sobre las caras de Belmez, porque yo lo que quería era localizar quiénes fueron exactamente los guardias civiles que estaban destinados en Belmez cuando aparecieron las caras. Entonces me dijeron en Madrid, me dijeron que me fuera a Jaén, a la comandancia, y que probase allí. Me fui a Jaén 2 veces para ver si en la comandancia conservaban algún atestado, alguna minuta, alguna factura, algo que me permitiese identificar quiénes fueron los guardias civiles que estaban destinados en Belmez en años 72 y 73 cuando aparecieron las caras. Y me dijeron que no, me dijeron que me fuera a Belmez directamente a la casa cuartel y que preguntase allí. Entonces me fui a la casa cuartel de Belmez. Y allí tuve la inmensa suerte de que el comandante de puesto, cuando le pregunté por el tema de las caras, me dijo, bueno, mira, ahí tenemos unas cajas llenas de polvo, llenas de telarañas, busca ahí, a ver si encuentras algo. Y no solo encontré un montón de documentos interesantísimos sobre la historia policial de Belmez, sino que encontré 4 informes originales redactados por la Guardia Civil sobre el tema de las caras
y los nombres de todos los guardias civiles que estaban destinados en Belmez cuando aparecieron las famosas teleplastias. Entonces me pasé como 2 o 3 años localizándolos a todos, uno por lo menos a uno, que ya había fallecido. Yo localicé a todos los guardias civiles que estaban en Belmez y para mi sorpresa todos creían que el fenómeno era auténtico. En otros casos, muy poquitos, yo solo recuerdo 2, o sea, normalmente cuando un investigador de fenómenos paranormales llega al lugar de los hechos, eso ocurre, estoy hablando de casos de poltergeist con intervención policial, como Vallecas, eso ocurre semanas o meses después de que haya estado la policía. Pero hay casos excepcionales en los que llegamos casi al mismo tiempo, en que los investigadores, en mi experiencia personal, por lo menos en un par de ocasiones, yo llegué casi al mismo tiempo que la policía. Bueno, de hecho, en uno de los casos, un caso del 2007, en Santiago de Compostela, todavía estaban las manchas de sangre en el suelo, o sea, pude fotografiar las manchas de sangre porque acababan de llevarse al hospital al estigmatizado. Fue un caso de un supuesto poltergeist que incluyó unos estigmas en uno de los testigos y las manchas de sangre todavía estaban allí, ¿no? O sea, llegamos muy pronto. Pero eso es lo excepcional, ¿no? Lo que ocurre es que detrás de los casos de poltergeist hay tantas cosas diferentes que no podemos buscar un origen común para esos casos de supuestas casas embrujadas en los que hay una intervención policial. Lo único que tienen en común todos esos casos, los 16 que yo recojo en el libro y los cientos de casos que se han producido, es que en un momento determinado un ciudadano pide la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la que sea, policía, guardia civil, Ertzaintza, etcétera. Y detrás de esos casos hay montones de cosas. Hay casos en los que se ha fabulado un poltergeist para ocultar un desahucio que se iba a producir en la casa y el dueño de la casa lo que quería es que nadie pujase la subasta de la casa pensando que la casa estaba embrujada. Eso ha ocurrido. Hay casos en que los gritos, los golpes, los ruidos que se oían en la casa hicieron que los vecinos llamasen a la policía y los dueños de la casa decían que bueno, que esos gritos y esos ruidos eran porque los muebles se movían solos, se vio un poltergeist y eso estaba ocultando una situación de violencia de género. O sea, hay montones de cosas que han ocurrido detrás de los supuestos poltergeist con intervención policial. A mí me parecen interesantísimas todas ellas y esos 16 casos, cada uno de ellos, digamos que nos ofrece una enseñanza, una moraleja distinta a todas las cosas que pueden ocurrir detrás de esos casos de poltergeist con intervención policial. Vallecas fue solamente uno de ellos y en otros casos sí reconozco que yo no he encontrado una explicación convencional y en los que yo a fecha de hoy todavía estoy abierto, que realmente hubo una causa paranormal que pudo haberse manifestado, porque no he encontrado evidencias de lo contrario, pero el caso Vallecas no fue uno de ellos. Claro, es algo que yo te quería comentar, te quería preguntar, al margen del caso Vallecas, era si tú te habías encontrado con algún caso que no pudieras explicar, o sea, algún caso que realmente sí que contuviera, fenómenos paranormales. Claro, a ver, yo no soy masoquista, joder, y quiero pensar que no soy gilipollas. Yo si dedico todo mi tiempo y todo mi dinero a buscar sucesos paranormales es porque creo que puedo encontrarlos, si no sería un poco masoquista. Y en esos 16 casos es cierto que hay algunos que, joder, realmente resultan muy difíciles de explicar y el porcentaje es más o menos el mismo que en cualquier otro aspecto de las anomalías. O sea, cuando nosotros hablamos de fenómenos paranormales, yo ya sé que aburro porque siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Cuando hablamos de fenómenos paranormales es porque no son normales. Si no serían normales, no serían paranormales. Si hablamos de anomalías, de sucesos anómalos, es porque son anómalos, porque son excepcionales. Y cuando tú hablas con todos los investigadores, todos coinciden en lo mismo, en que entre el 95 y el 98% de los supuestos sucesos paranormales tienen una explicación y te da un reducto de entre el 5 y el 3% de los casos, que es lo que llamamos fenómenos anómalos,
que no tienen esa explicación. Si tú coges todos los ovnis que se suben a YouTube o todos los supuestos fenómenos paranormales, el 95, el 98% son mierda, son fraudes, son fakes, son estafas, además ahora tenemos un problema que no había antes de Internet, que son la publicidad viral. Son agencias de publicidad que se dedican con grandes recursos a generar vídeos falsos, claro, de ovnis o de fenómenos paranormales para vender un producto, ¿no? Y además tengo el orgullo de haber abortado varias de esas campañas, como la del ovni gallego, como la del Yeti de Formigal, al detectar que eran fraudes virales y denunciarlo y joderles la campaña, cosa que a mí me hace mucha ilusión, joderles la campaña a los publicistas. O sea que hay un montón es mucho más complicado de lo que pensamos. El 90 y tantos % de los casos tienen una explicación y queda ese reducto. Yo en el libro menciono varios casos, como el fantasma de una habitación de un hotel de Madrid, en el que se produce un caso realmente muy extraño, y son los informes que yo pude conseguir del grupo de homicidios de la Policía Nacional de Madrid, los que digamos que validan el testimonio del testigo, que se encuentra con una especie de espectro en la habitación de ese hotel y que lo describe de una forma que encaja con la víctima de un asesinato que se había producido en esa habitación y que él no tenía necesariamente por qué conocer, ¿no? Ese fue un caso que a mí me llamó mucho la atención. O el caso de Vallecas, que es muy reciente, de San Sebastián de los Reyes, donde hay una intervención de la policía. Además, ese informe en concreto no se había publicado nunca, el informe porque tuvimos la suerte de rescatarlo de los archivos municipales, y es uno de esos informes policiales que nunca se había publicado, hasta que apareció ahora en el libro. Y ahí la familia tuvo tal ataque de pánico que cuando llega, me decía la policía, la gente de la policía que cubrió ese expediente, que es muy parecido al de Vallecas, cuando ella llega a la casa, la familia estaba fuera, en el rellano, de madrugada, a la 1 y pico, 2 y pico de la mañana, estaban en el rellano, pero ellos tenían tanto miedo que no volvieron a entrar en la casa. Que eso también es un detalle interesante, porque en el caso Vallecas, sí, mucha poseída por el demonio, muchos muebles que se mueven, mucha cosa, pero ellos seguían viviendo en la casa. En el caso de Sanse tuvieron tal ataque de pánico de verdad que vendieron la casa y se piraron. Y no quisieron ningún recorrido mediático. Ellos no fueron a las televisiones, ni fueron a los programas de radio a vender su historia. De hecho, hace unas semanas volvimos a localizarlos. Ellos ahora viven en el Levante español. Un amigo mío que es policía les llamó y en cuanto mencionó el tema del poltergeist le colgaron el teléfono siendo policía. O sea que ahí ves que realmente hay una sensación de pánico, o por lo menos no hay un interés en rentabilizar su supuesto caso de poltergeist con intervención policial. O sea que, como decimos los gallegos, hay unos cronelos pero a menos haylos, ¿no? Realmente hay casos muy extraños, que es lo que nos permite mantener la esperanza de que después de tanto fraude, de tanto engaño y sobre todo de tanta confusión, queda un reducto de casos que realmente merecen la pena. Entonces, en tu libro, Causa de denuncia poltergeist, sí hay casos que no tienen explicación, ¿no? Bueno, a ver, que yo no se la he encontrado, pero yo claro. no soy Dios. Que yo no, pero con toda la investigación, quiero decir... Claro, a lo mejor ahora viene un investigador más cualificado, más inteligente o más sagaz que yo y sí encuentra una explicación, pero yo no tengo ningún problema. Pero bueno, yo se lo he hecho toda la vida. O sea, yo desde hace... el mes que viene se cumplen 27 años, que se dice pronto. Yo hace 27 años que edito una revista gratuita que se llama El Ojo Crítico, que es gratis, que cualquiera se la puede descargar gratis por internet. Y en esos 27 años, la inmensa mayoría de los casos que hemos investigado, hemos encontrado el origen, hemos encontrado la explicación. Pero cuando nos hemos encontrado con un caso en el que no hemos encontrado la explicación, también lo hemos publicado, no pasa nada. O sea, no somos detractores de estos temas, que esto es algo que suelen utilizar los defensores de algunos casos para intentar como desacreditarnos. No, para nada. Cuando nosotros investigamos un caso y no encontramos la explicación, lo publicamos. Y cuando investigamos un caso y descubrimos que es un fraude o una confusión con fenómenos naturales, también lo publicamos, no pasa nada.
A mí me parece muy interesante porque creo que siempre nos... Sobre todo, que me gustaría mucho que la gente leyera tu libro, porque como que siempre nos enseñan a detectar, ¿vale? Cuál sería, digamos, las causas para certificar que efectivamente sí, hay fenómenos paranormales. Pero no para desechar cosas, para decir, las cosas se hacen de esta manera, una investigación se hace de esta manera, primero descartando las posibilidades lógicas y luego ya, pues lo que quede, ¿no? Y en tu libro creo que lo haces y que es algo que muy poca gente que yo sepa por lo menos hace. Claro, bueno, pero es que yo no concibo otra manera de investigar. O sea, tú imagínate un policía que en su puta vida resuelve un caso. Entonces, yo te lo cuenta muy bien, te dice, o sea, no, sí, sí, fíjate, el atraco al Banco Central fue un enigma, ahí hubo una movilización de atracadores, se llevaron tanto dinero, no, ya, pero usted resolvió el caso, no, resolverlo no lo resolví, pero fue un caso muy misterioso y muy enigmático. Me recuerda aquel crimen que se produjo en Los Galindos cuando aparecieron los cadáveres por impacto de bala, fue muy misterioso ya, pero usted resolvió el crimen, no, el crimen no lo resolví, pero bueno, me recuerda aquel narcotraficante que movía grandes cantidades, pero usted resolvió, no, yo no he resuelto nada. A ese policía lo echan a la puta calle, ¿no? Claro. En el mundo del misterio pasa lo contrario. En el mundo del misterio es curioso como quien no resuelve ni un caso, a pesar de que, como te digo, hasta los investigadores más creyentes reconocen que más del 90% de los casos, lógicamente, tienen una explicación, pues si no resuelves nada parece que eres más guay, ¿no? Como que no... Entonces, para mí eso no son investigadores, son divulgadores, son periodistas, son voceros, pero no son investigadores. José Antonio Caravaca, que para mí es uno de los investigadores más serios que hay en España, siempre dice que la diferencia entre el investigador y el divulgador es que el investigador se gasta el dinero y el divulgador lo gana. Y que el investigador resuelve misterios y el divulgador no resuelve nada. Pues es un poco lo mismo que ocurriría con un policía que habla muy bien de crímenes, que habla muy bien de sucesos, que te los cuenta muy bien, que es un gran comunicador, pero que no ha resuelto un crimen en su vida. Pues lógicamente su comisario o su superior lo mandaría a la puta calle inmediatamente porque no resuelve nada, ¿no? Es lógico. Esta es una de las paradojas que por desgracia tenemos en el mundo del misterio.